Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar esta semana que ha sido hermosa, maravillosa, llena de la gracia de Dios, dándole toda la gloria al Señor por tantas misericordias, por tantas bondades, por tanto amor que muestra hacia nosotros y su misericordia que es nueva cada mañana, por la comunidad a donde nos permitió ir el, el día miércoles y de verdad que no hay palabras para agradecer todo el amor de nuestro Señor. Ahora, recuerden que estamos estudiando 7 señales del discipulado sano y esta es la quinta señal. La quinta señal es el amor, la medida de la madurez. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y primera de Juan 4:20 dice que no podemos decir que amamos a Dios que no vemos y odiar al prójimo que vemos. Por eso el amor es la medida de la madurez. Y hagamos del amor la medida de la madurez. ¿Qué quiere decir esto? Quiero contarles algo de nuestra vida, pero cuando yo me convertí en cristiano, yo sentí una abrumadora carga por lograr que mis amigos y mi familia llegaran a conocer el amor de Jesús. El mensaje del perdón y el amor incondicional de Dios ardía en mi corazón. Y con ese fin me entregué a emprender todo lo que podía, a aprender, todo lo que podía acerca de la oración, de las escrituras, del evangelismo, el discipulado. Estudié liderazgo, predicación y la forma de edificar la comunidad y multiplicar a los líderes. Incluso estudié 3 años en el seminario Berea de Los Ángeles, California. Pastoreaba a las personas lo mejor que podía y buscaba maneras de llevarlas a una verdad más elevada acerca del Dios vivo. Y sin embargo, aquello que comenzó tan puro y claro en cuanto a lo que me motivaba a servir a los demás, se fue haciendo cada vez más confuso y difícil de comprender. Mi enfoque y mi meta eran hacer discípulos y lograr que la iglesia creciera. Y para hacer eso necesitaba que la gente respondiera, que participara, que se uniera. Y había algo que necesitaba que hicieran con el fin de llevar a cabo la misión de Cristo de una forma más exitosa. Allá afuera había todo un mundo que necesitaba a Jesús. Iglesias que fundar, personas que entrenar, pobres que alimentar, y necesitaba obreros que se me unieran en ese trabajo. Con el tiempo se hizo difícil distinguir entre amar a las personas por quienes eran y usarlas, teniendo en cuenta cómo podrían contribuir a la misión. Ahora necesitaba que vinieran a la fe en Jesús para levantar nuestra iglesia, nuestra denominación, o sencillamente debería amarlas sin contar con su decisión de seguir a Jesús y servirle en el ministerio encerrados en la iglesia. Yo estaba tan enfrascado en lograr que se hiciera la obra de Cristo que la línea divisoria se había vuelto imposible de distinguir. De todas maneras no tenía tiempo para aclararlo. Sencillamente había muchas cosas que hacer. No recuerdo que nadie me enseñara nunca que amar bien a las personas era la característica que definía a un cristiano maduro. Jesucristo dijo en Juan 13:35 que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero yo no sabía cómo hacerlo, qué significaba o qué aspecto podría tener en la práctica, sobre todo en un líder. En el seminario no se me había enseñado ni formaba parte de ninguna enseñanza a la que hubiera asistido. En lugar de eso, el énfasis en todo lo que se me había enseñado estaba en que necesitaba aprender todo lo que pudiera de Dios y sobre Dios, de manera que fuera capaz de guiar mejor a los demás. Pero, ¿eso era suficiente? ¿Bastaba con eso? Claro que no, no era suficiente. Una de las cosas que hicieron que mi incapacidad para amar bien a las personas fuera tan difícil de identificar
fue mi alto nivel de dedicación a cruzar las barreras raciales, económicas, culturales y de género desde mis primeros días como seguidor de Cristo. Ahora, aunque las personas aparentaban estar creciendo en el amor y el deseo de Dios, aquello no se estaba traduciendo en un amor mayor por los demás. Muchos tenían celo por las escrituras, pero seguían estando a la defensiva, juzgando a los demás, criticando, mostrándose inaccesibles y poco seguros como personas. Y finalmente tuvimos que reconocer la dolorosa realidad de que la calidad del amor que se expresaba dentro de la iglesia no era en verdad tan diferente a la forma en que las personas se relacionaban entre sí fuera de la iglesia. Por ejemplo, no sabíamos qué hacer con la ira o la tristeza porque lo que se nos enseñaba era a reprimir las emociones. Teníamos temor de ser sinceros en nuestras relaciones, evitábamos los conflictos y queríamos que nos vieran como personas muy agradables, muy espirituales. Y muchas veces decíamos sí, cuando en realidad queríamos decir que no. Asumíamos lo que los demás estaban pensando sin comprobarlo con ellos. Realizábamos actividades excesivas, haciendo por los demás lo que ellos podían y debían hacer por sí mismos. Y resultó obvio que una persona puede tener cronológicamente 35 años o 55 o 56 como yo o incluso 75 y aún funcionar como un bebé o un niño en sus relaciones. Y fue entonces que nos dimos cuenta de una verdad fundamental: la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Es imposible ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo mantenerse emocionalmente inmaduro. Cuando mi esposa Isabel y yo descubrimos que el amor, no las actividades en el ministerio, ni las prácticas espirituales, son la verdadera medida de la madurez espiritual, fue cuando nos embarcamos en un viaje dedicado a cerrar esa brecha mortal en nuestro ministerio, al mismo tiempo que redescubriríamos la urgencia con la cual Jesús enlazó el amor a Dios con el amor a los demás. Y fue cuando comenzamos a discipular a las personas en lo que respecta a amar bien a los otros, en especial cuando estaban bajo tensión o en medio de algún conflicto. Y como ya lo estudiamos, fue una de las razones de venirnos a Guanajuato. Teníamos que tener en mente lo que Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 40. El principal y más grande mandamiento es amarlo a Él, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. O sea, el denominador común es el amor. Pero fue cuando lo entendimos que queríamos que la calidad de las relaciones en la iglesia reflejara el hecho de que formábamos parte de la nueva familia de Jesús. Pero eso exigía un discipulado que pudiera llevar a las personas desde el quebrantamiento hasta una integridad mayor en sus relaciones, para ayudarlos a comprender el cambio radical que esto exigía. Identificamos algunos síntomas clave que marcaban tanto el quebrantamiento como la integridad. Este estudio va a estar un poco largo, vamos a estar combinando varias cosas, pero muchas veces nos enfocamos en hacer miembros, pero no discípulos, porque escuchen esto es solo para entendidos. El discipulado se forma a través del amor. El discipulado se forma a través del amor. A los miembros con obligaciones. Amor y obligación son dos cosas diferentes. Recuerda esto, estamos estudiando 7 señales de un discipulado sano y esta es la quinta señal, el amor, la medida de la madurez. Y hay una palabra, escucha esto está hermoso. Hay una palabra en hebreo profunda
para el amor, y esa palabra es Gesed, con H al principio, Gesed, y significa un amor leal y de misericordia. Gesed, que en hebreo se utiliza para el amor fiel de Dios, de Jehová, es una de las palabras más importantes de toda la Escritura. Se repite al menos 243 veces en el Antiguo Testamento. Conceptos bíblicos tan diversos como la iluminación, el perdón, la esperanza, la comunión y la alabanza se basan en este amor fiel de Dios, Gesed. Y es una palabra que Dios usa personalmente para describir su relación con Israel. Fue la base teológica para la palabra gracia del Nuevo Testamento. El rey David pensó que esta palabra era tan importante que él mismo la usó de forma constante en los salmos. Los judíos hasta el día de hoy la conocen como la palabra clave que describe la misericordia y amor de Dios hacia su pueblo. El Salmo 136 es un cántico compuesto alrededor de la palabra Gesed, traducido en castellano como misericordia, y es un canto usado en el templo con el cantor expresando la primera frase, que es una descripción de Dios o sus hechos, y la congregación respondiendo al unísono, porque para siempre es su misericordia. En la liturgia judía se conoce este salmo como el gran Jalel, y era recitado en la celebración de la cena de la Pascua después del Jalel menor. Y se cree que este es el salmo que Jesús cantó junto con sus discípulos en la última cena. Y vale la pena que lo leamos. Miren lo que dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con entendimiento hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes astros luminosos, porque para siempre es su misericordia. El sol para que domine en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que golpeó a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en dos partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que encaminó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que derrotó a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y dio muerte a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, el rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, el rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a toda criatura, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Uy, este Salmo 136 es hermoso y poderoso. Salmo 136. David no era la única persona que utilizó esta palabra Gesed en sus escritos. El profeta Oseas la usaba como un ejemplo e ilustración del amor de Dios.
y en este caso está traducido como lealtad, mostrando el concepto del amor que Dios tiene hacia su pueblo. En Oseas 2, 18 al 23 dice: en aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra. Y les haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Pueblo mío, y diré, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Oseas 2, 18 al 23. Ahora, la definición de misericordia en el Salmo 136 es la misma palabra que piedad, gracia o lealtad en Oseas. Y hay por lo menos dos aspectos importantes de la palabra Gesed. Uno de ellos implica la demostración de misericordia, un amor no merecido, y también tiene el sentido de amor leal, un amor basado en un compromiso y lealtad que va más allá de las emociones o la forma en que la persona nos vaya a responder. Al mismo tiempo, Gesed es parte del carácter de Dios, y por eso no se pueden separar totalmente los dos sentidos de la palabra. El Gesed de Dios es su amor, misericordia, perdón, gracia, liberación, etcétera, reservado para todos que creen en Él, como dice Éxodo 34, 6 al 7 y Deuteronomio 5, verso 10. Es una palabra muy amplia, muy amplia. Nuestras traducciones de la Biblia usan la palabra misericordia porque Dios muestra amor leal a gente que no lo merece. Y en este contexto, Gesed es la misericordia de Dios. Sin embargo, significa mucho más que eso. A veces está traducido como lealtad porque tiene un enfoque en el amor que es firme, fiel o leal, y destaca la idea de una mutua pertenencia de quienes están involucrados en una relación de amor. Es decir, Gesed es un término que no se puede traducir con una sola palabra o una sola frase. Es demasiado profundo. Vuelvo a repetirles, el Gesed de Dios es su amor, misericordia, perdón, gracia, liberación, etcétera, etcétera, reservado para todos los que creen en Él. En la versión Septuaginta de la traducción del Antiguo Testamento de hebreo al griego, normalmente se traduce como misericordia, eleos. Más tarde la traducción vulgata latina combinó la palabra miseris, misericordia, y cordis, o corazón. Y la idea fue sentir en el corazón un amor tan profundo que se quería dar a otro un beneficio no merecido. Pero ¿qué estás dispuesto a poner en tu corazón? En la misma misericordia que la otra persona se encuentra en este momento. Y en ese sentido, los traductores de la Vulgata nos han dado una descripción muy correcta del concepto hebreo. Sin embargo, en 1927, un académico alemán llamado Nelson Gleck publicó una disertación que destacó más el enfoque de una relación de pacto en la palabra Gesed. Y aunque su propia investigación fue al extremo de decir que Gesed solo es un pacto legal y nada más, era un añadido importante en nuestro entendimiento de la palabra. Principalmente Gleck nos ayudó a entender que Gesed incluye el concepto de una lealtad entre Dios y su pueblo, basado en las obligaciones de un pacto hecho. Un estudio de la Escritura nos muestra que Gesed es mucho más, porque une las dos ideas de misericordia y amor leal a un pacto. En realidad, la palabra es tan compleja que una definición que solo incluye estos dos conceptos, pues todavía no ha llegado a toda la profundidad. Sin embargo, se puede entender como un pacto
como un amor leal, que es la señal y expresión de un amor dado libremente y sin merecerlo. Y eso es misericordia. Ahora, ¿cómo es el uso de esta palabra? Escucha bien esto. Gesed es la palabra que Dios usa para describir su propio carácter y su relación con Israel. La declaración del eterno atributo de misericordioso en Éxodo 26, Éxodo 34, 6 y 7 y Deuteronomio 5:10 es clave en la historia de la redención a lo largo de la Biblia y de hecho forma la base del concepto del Nuevo Testamento de la gracia de Dios. En el contexto de estos textos del Antiguo Testamento se pueden ver algunos enfoques de la palabra, como número 1, el carácter libre del Gesed de Dios. Número 2, la asociación con el perdón. Y número 3, aunque tiene que ver con el pacto con Israel, al mismo tiempo no es el pacto en que se basa la demostración de Gesed, sino en el amor del Señor. En cuanto a la relación de Dios con su pueblo, Gesed describe un amor entre ambos, como el de un matrimonio. El uso de Gesed es una de las razones por las que en estos estudios hemos utilizado tantas ilustraciones del amor entre novios, matrimonios o familiares para describir la relación de la adoración entre el Señor y nosotros. Ni siquiera es posible entender ni interpretar correctamente textos como Efesios 5:21 hasta el 6:9, hasta el capítulo 6, verso 9, sin el trasfondo de esta palabra. En el libro del profeta Jeremías, Dios declara su amor para Israel a través del uso de Gesed. Dice Jeremías 2, del 1 al 3, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles, que así ha dicho Jehová, me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Todos los que le devoraban eran culpables, y el mal recaía sobre ellos, dice Jehová. Dios describe su amor por Israel como el de dos novios jóvenes, enamorados y totalmente enfocados en sí mismos, que es tan hermosa esta descripción. Por ejemplo, un novio recordando los primeros tiempos de estar enamorado con su bella novia. Es un amor de inocencia, fiel y leal hasta el extremo. Es un amor sin condiciones. Dios ama a Israel, no porque ellos sean encantadores, sino porque los ha elegido, como dice Efesios 1, del 3 al 6, donde Pablo dice que somos elegidos también antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Dios por eso describe su amor por Israel como el de dos novios jóvenes enamorados y totalmente enfocados en sí mismos. Desafortunadamente, a pesar de que Dios los amó y cumplió fielmente sus promesas, Israel no fue una novia fiel. Con frecuencia la Biblia describe a Israel como una esposa adúltera y prostituida. En el libro de Oseas, Dios le dice al profeta que se case con una prostituta, como una ilustración del continuo adulterio por parte de Israel en su relación con Dios. Dios odia el adulterio, sobre todo el adulterio espiritual, es decir, ver las demás cosas de la vida como más importantes que Dios mismo. Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Ellos querían un rey en lugar de Dios. Sus sueños eran las riquezas materiales, en lugar de permitir que el Señor les poseyera.
para todas sus necesidades y les proveyera. Su deseo primordial era disfrutar de los placeres de este mundo, una buena vida, hogares lujosos, objetos materiales, sexo, diversiones. Querían a Dios, pero no querían que Él fuera la prioridad por encima de todas las demás cosas. Y Dios llama a esta actitud adulterio espiritual, dejar nuestro primer amor, como dice Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios todavía les amó? ¿Por qué Dios tiene todavía un plan para restaurar a Israel si ellos han sido tan infieles? ¿Cómo puede Dios amarles con todo su adulterio espiritual? Y la respuesta está en la palabra Gesed. Dios es un Dios Gesed, que practica Gesed hacia aquellos que creen en Él. Significa un amor leal, basado en la misericordia y fidelidad de Dios. Dios dice, te amo, no por quien tú eres, sino debido a mi misericordia. Y voy a mostrártelo a través de un compromiso formal, un pacto entre nosotros. Dios hizo un pacto con Israel por su profundo amor y misericordia demostrado hacia ellos. Ahora quédate con esto. Uy, esto es hermoso. Escucha bien esto. Gesed como pacto de amor. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Un contrato une a dos partes, tanto tiempo como las dos partes cumplan los acuerdos del contrato. O sea, si una parte no cumple los acuerdos, el contrato puede ser anulado. Pero eso no es en verdad un pacto. Un pacto también es un documento legal entre dos partes. Sin embargo, sigue en marcha, sea cual sea la fidelidad de todos. Adherirse al pacto no es necesario para que el pacto permanezca efectivo, porque está basado en el carácter de la persona que lo hace, no en el cumplimiento del acuerdo. El matrimonio en la Biblia es un ejemplo excelente de la diferencia entre un pacto y un contrato. Una relación entre dos personas casadas continúa independientemente de si ellos están cumpliendo con el matrimonio o no. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Incluso en el caso de infidelidad de uno de los dos, el matrimonio no debe ser disuelto según la enseñanza de Jesús en Mateo 19, a no ser, como él mismo dijo, por adulterio o fornicación, donde no hay arrepentimiento. Porque obviamente esto no es como un contrato de negocio, es un pacto que sigue y no importa si uno de los dos no está cumpliendo su parte de acuerdo, siempre y cuando entendamos la cláusula que dio Jesús, a menos que haya sido por fornicación, adulterio y que no haya arrepentimiento. Pero la relación entre Dios e Israel se describe como un pacto, y de igual manera el Nuevo Testamento describe nuestra relación con Dios a través de Jesús como un pacto. Jesús dijo que Él estaba introduciendo un nuevo pacto. Gesed es amor de pacto. Otra vez el Señor ha dicho, te amo, y por eso existe un pacto entre nosotros. Es mi obligación de amor. Voy a ser leal a ti y a mí no me importa cuáles sean las circunstancias que vengan en la vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Oseas 3:1 dice, Jehová me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con un amor como el de Dios por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas. Dios pide a Oseas que se case con una prostituta como una ilustración de cómo Israel le ha sido infiel a él. Más tarde, esta mujer deja a Oseas y vuelve a convertirse en prostituta. Y esto ilustra cómo Israel vive en pecado a pesar del amor de Dios. Sin embargo, cuando esta mujer se convierte en indigente, se queda en la calle sin nada, Dios le dice a Oseas
que la vaya a buscar y que la traiga a casa. Qué paciencia y misericordia tiene Dios con Israel. Finalmente, en el capítulo 4, la ilustración del matrimonio de Oseas termina y Dios comienza a condenar los pecados de Israel. Al principio, Israel se duele por sus pecados. Así, en Oseas 6, del 1 al 3, Israel se arrepiente, le pide perdón a Dios y promete en el versículo 3 buscar a Dios. Dice en Oseas 6, del 1 al 6, cuando habla Israel, dice: venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Y aquí habla Jehová, dice: ¿qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero yo y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, del 1 al 6. Cuando leemos estos versículos, o cuando yo los leo en lo personal, pienso en mí mismo. Yo soy un hijo de Dios, pero peco. Le pido a Dios perdón y prometo no hacerlo nunca más. Pero desafortunadamente, yo soy muy parecido a Israel. A pesar de mis promesas, frecuentemente caigo en el mismo pecado a los pocos días de haber hecho mi compromiso. Qué infieles podemos ser a Dios. Qué lástima. Dios nos ama y murió por nosotros. Recordamos su trabajo y sufrimiento, su obra de gracia cada domingo en la iglesia cuando nos reunimos, pero a los pocos días y algunas veces a las pocas horas de ese recuerdo, volvemos a una vida con otras prioridades mucho más altas que Dios y su palabra. Y volvemos a buscar objetivos que son egocéntricos. Ignoramos el consejo de la palabra, discutimos y nos enojamos, nos encolerizamos, tenemos lujuria, nos honramos y amamos, no honramos, ni amamos a nuestras esposas, ni las tratamos con el mismo amor tierno con el que Cristo trató a la iglesia. Y los esposos ni se diga, les hablan como cazuela vieja. Nos peleamos unos a otros, almacenamos amargura y odio hacia otros. No mantenemos la integridad bíblica en las cosas de nuestros negocios y permitimos que las presiones y circunstancias controlen nuestra vida en lugar de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel. El Jesé de Israel era como una nube y como el rocío que solo duraba por un poco de tiempo. Prometieron tener un amor leal hacia Dios. Sin embargo, Dios les dijo que el amor leal de ellos no era realmente parte de su carácter espiritual. Su gesed no soportaba el calor del día. No eran fieles una vez que las presiones de la vida comenzaban. Ahora, quédate con esto. A Dios le agrada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona porque siente un amor leal hacia nosotros. Pero Dios quiere más que un compromiso de un domingo, de un compromiso tal vez de una mañana, de un devocional. Dios quiere que el compromiso con el amor leal continúe incluso cuando no es conveniente. Dios no espera nada menos que lealtad de parte de sus hijos. Pero te quiero dejar con esto. ¿Por qué esto es tan difícil para nosotros? ¿Por qué somos infieles a un Dios de amor leal que siempre es fiel con nosotros?
Te dejo con eso. Y eso tiene que ver con lo que veremos el domingo y también durante la semana en los devocionales. El título del domingo antes de orar será Una iglesia oprimida y sin poder. La Biblia dice que Satanás vino a 3 cosas: a robar, matar y destruir. Y aunque parezca increíble, hay algunos movimientos cristianos que niegan la existencia de Satanás. Y digo esto porque la existencia de Satanás es tan clara en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo lo menciona, sino que nos previene de él. Ahora, ¿por qué crees tú que la iglesia está tan oprimida, o como decíamos el domingo pasado, tan atada y tan falta de poder? ¿Qué produce el no confrontar nuestras ataduras? Te dejo con eso. Medita y piensa, pero sobre todo no olvides lo que vimos hoy. La verdadera espiritualidad, solo hay una manera de medirla. Como el título de hoy lo dice, el amor es la medida de la madurez. El amor, la medida de la madurez. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por enseñarnos tu fidelidad, tu amor, tu lealtad, tu bondad. En esta palabra que a veces hace falta entender el significado profundo, la raíz etimológica de lo que significa. Y hoy tú nos hablas, Señor, y nos enseñas, porque muchas veces podemos tener conocimiento, podemos decir que te conocemos, pero nuestros hechos dicen otra cosa, como lo experimentamos el miércoles en la noche, Señor. Híjole, qué terrible de que nos llamemos cristianos y que tengamos ese corazón tan duro, de piedra, como vimos a esa pareja o a esa familia. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que de verdad entendamos que tú eres un Dios de amor, pero que sobre todo que nos dejemos convencer, que traigamos convicción a nuestro corazón, de que no podemos llamarnos hijos de Dios si odiamos al prójimo. No podemos decir que somos maduros espirituales cuando ni siquiera nos congregamos, cuando no buscamos la armonía entre hermanos. Mucho menos podemos decir que no nos gusta la iglesia, que solamente te seguimos a ti. Porque no podemos amarte a ti y odiar a la iglesia, como tú dices en primera de Juan 4:20. No podemos amarte a ti y odiar al prójimo, pero que hoy se ha revelado a través de tu palabra, Señor, y que este domingo tengamos un servicio glorioso, que quitemos todo pretexto y toda excusa, y que nos reunamos en nuestros respectivos lugares de reunión, de congregarnos, Señor, y que no lo dejemos de hacer como algunos lo hacen, dice tu palabra. Ayúdanos a entender que cuando estamos reunidos juntos en armonía, ahí es cuando tú envías bendición y vida eterna, como dice tu palabra en el Salmo 133. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.